Los diarios de Malinowski son una muestra inventiva de datos etnográficos de la estructura social. La etnografía del diario basada en referencias de la observación y las costumbres y las conversaciones en cuanto a tabús, ritos funerarios, magia negra, danza, procesiones, problemas de campo, cuestiones teóricas, cambio social, trabajo de campo, lenguaje, sistemas de ideas sociales, creación objetiva, historia y muestra toda la historia de su diario vivir. Lo muestra como una observación. En estos diarios hace como relata el sistema de intercambio. em, Muestra cómo las relaciones de un antropólogo debe ser ajena, cómo debe de vivir un etnógrafo y un analista. Son la expresión de una personalidad, em, y de unos acontecimientos interiores y exteriores. em, Narra como esas principales pasiones, tanto del observador como de los nativos. También muestra esas motivaciones y esas conductas, esos pensamientos em, primitivos, tanto como se reflejan en él, como su entorno también influencia en él para esos deseos primitivos que también se despiertan en él. Y también hace relatorías de la conservación a uno mismo, ¿no? Em, Estos diarios no son, no son diarios de trabajo, sino em, son diarios personales. Se publican, pero los publica su ex esposa, Valeta Malinowski, y Félix Rose, uno de sus estudiantes. Es muestra la personalidad tan compleja de Malinowski, muestra una personalidad narcisista, hipocondriaca, eh, una personalidad que incluso Felix Rose para publicarlo em, pide excusas por la personalidad de Malinowski. Él hace muchos Malinowski hace perjuicios y afirmaciones racistas dentro de sus relatos, yo pienso que es debido a la colonización de la época de Europa. Pues es lo que estaba, eh, pues lo que era la época, mm, estos diarios me muestran emociones, pasiones. Es una relatoría, es una relatoría no más de observación, no es teórico, no son de hipótesis, sino son em, más bien es un diario que él escribió como de acontecimientos, momentos, miedos, temores, sus miedos, donde él relataba em, conductas, em, costumbres. em,
En la publicación de estos diarios se puede ver una experiencia completamente vivencial e intercultural, eh, donde muestra todos los dilemas técnicos, políticos y sociales de las poblaciones. Eh, mm, eh, en esta obra, pues, esta obra se publica 25 años después de su muerte y pienso entonces que por eso no, el autor no puede separarse de su obra, incluso después de muerto, cómo, cómo esas relatorías, cómo su obra sigue tan viva en estos tiempos, pues incluso en estos tiempos, para estudiar la antropología. El método Malinowski, em, no podemos resaltar cómo en estos diarios se puede resaltar cómo se invisibiliza, cómo se esconde, cómo se oculta, cómo a raíz de esto Malinowski eh, nos permite en su larga estancia con los nativos, cómo relata las costumbres, cómo se logra la comprensión de la naturaleza humana, cómo permite incluso aclarar nuestra propia naturaleza, cómo, cómo él permite que se capten a través de estos relatos los puntos de vista indígenas. Em, hay que resaltar que pues él, en cuanto con la etnografía, la etnografía nos permite comprender em, cómo la relación con la vida y la forma de ver el mundo, tanto del observador como del nativo, em, cómo él se mimetiza y cómo al mimetizarse él logra incluso em, identificar todos esos indicadores de estatus social, em, esos sistemas económicos, esos rituales, cómo él logra superar, no sé si podría decir, sí, su narcismo y logra su investigación. Em, no pienso que su obra sea racista porque pues em, él le da la objetividad, él le da la objetividad final a comprender el punto de vista del nativo, no la suya, sino la del nativo, y logra relacionarse y entender la visión del mundo de los nativos, ¿no? Entonces, pienso que deja a un lado como ese pensamiento racista o narcisista. Y, y logra registrar de manera clara, como todas esas expresiones típicas, eh, todo ese folclore, toda esa totalidad como de los aspectos culturales de la comunidad, de las comunidades. Y él cómo logra esa consideración con los seres, con todos. Em, él resalta mucho em,
dejar de lado esas ideas preconcebidas con las que viene el observador, vivir entre los nativos, observar absolutamente todo y participar en la vida cotidiana de los nativos. Entonces, em, Malinowski fue el primero que confronta, hay que resaltar que es como el primero que confronta esas teorías sociológicas, antropológicas, economistas, lingüísticas de la época.